Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, querido estudiante. Siéntese a ver, que mi hermano, que los trae hoy por aquí, muchachos. Bueno, profesor, como literofilósofo, discípulo suyo, queremos proponerle algunas cosas que nos hable acerca de esos países que usted dice que están ahora mismo en conflicto, porque hay muchas emisoras que pertenecen a un bando y otras que pertenecen a los otros. Por ejemplo, los israelitas dicen que son un pueblo libre. Te muestran, por ejemplo, como dependen de un Dios, te muestran una Jerusalén donde viven todos en paz. Y van en paz y caminan para allá y hay libertad de todo, hasta de ateísmo. Pero también existe la creencia de serse superior como un Dios a los demás por la cuestión de las riquezas. Por eso, para estudiar estos pueblos tendríamos que estudiar también a la Arabia prearábica o la historia prearábica. Pero vamos a empezar con esto. Pero profesor, primero díganos, ¿por qué viene este tema de hoy acerca de parásitos políticos y parásitos sociales? ¿Qué es eso? ¿Qué significa parásito, profesor? Bueno, la palabra parásito se da hasta a profesionales. Se da a personas y socialmente y políticamente, gente que nunca han entrado ni se han bañado en el bautismo del fuego y sangre, luchando por una causa, y que esos son los grandes mártires, y ese es el verdadero bautismo, que fue el tercero que hizo el gran Hijo de Dios, que dicen que es Hijo de Dios y otros dicen que es Dios. Pero sin embargo, toda esa dependencia de un Dios invisible o no visible nos traen a pueblos que tienen una realidad histórica hoy diferente, que han visto muchas cuestiones que se han transformado. Y al transformarse, hay en nombre de un Dios se pasean para allá y para acá en Jerusalén mientras los demás se destripan con bombas. Y se asesinan en el nombre de esos dioses invisibles. Pero esos pueblos tienen su cultura, algunos tienen sus propias leyes, como en la antigüedad que habían las leyes de matar a una mujer adúltera a piedra porque se tenían las leyes de Moisés y había que cumplirlas. Esas cosas han ido cambiando y dividiendo esos pueblos en toda esa Judea, que es lo que significa judío, pero que en el sur, a través de sus guerras civiles y sus cuestiones y sus malas administraciones políticas de sus sabios como Salomón y Roboam, son realidades, pero tienen una religión. Lo mismo sucedió con las famosas 12 tablas de Roma, cuando le hablé de los dioses estercoleros. Roma aparece un momento en que tiene un derecho, y que esta Roma fue en Occidente la patria del derecho, como lo había sido Sumer en Mesopotamia, o sus instituciones judaicas, y como que han inspirado en gran parte los diferentes países y civilizaciones de la raza blanca. Y aquí se sucedieron a través de eso asambleas que fueron deliberantes, donde hubieron senado, comicios, patricios, curias, comicios, centurias, y así de esa manera se llegan a los poderes, los Pompeyos, los Césares, todas estas cuestiones hasta que aparece el siglo II de nuestra era. Y por lo tanto nacen precónsules y propetores en las provincias y gobernaciones, procónsules, y aquí se erige dentro del derecho el principio de lo que se conoce como la ley de las 12 tablas. En Israel fueron 10, y la más antigua ley escrita de los romanos fue esta, después del famoso edicto del prétor, y todas estas naciones siempre bajo un Dios. Pero resulta que si usted pone una emisora del lado de las demás partes de islámica o musulmana, te van a hablar una cosa distinta, y si habla un medio de comunicación o un rabino que se comunica a través de su cuestión israelita, te va a colocar también eso de una manera distinta. Así ha sucedido en toda la historia en los partidos.
Aquí lo vemos cuando vemos hablar a los uribistas, que aparecen como la Inmaculada Concepción. Y lo mismo cuando, de una manera, cuando vemos la parte contraria. Por eso ahí nace el parasitismo. Pero profesor, usted todavía está estudiando, y yo no dejo de estudiar y eso es un trabajo intelectual. Hay gente que son parásitas en el estudio, en la universidad, y son pésimos profesionales porque se van y andan en otras cosas y después se presentan a que le hagan las tareas o le hagan y le digan cuáles fueron las últimas cuestiones que se dieron en la universidad. Y eso se llama parasitismo intelectual. Y hay otra forma de parasitismo que es la cuestión biológica, orgánica. ¿Por qué te voy a hablar del psicoanálisis y el parasitismo en la política, en la vida social, para poder entender mejor a este Israel que dependen de un Dios invisible, estas Jordanias y todas estas cuestiones, y de esa Roma con sus dioses tercoleros, como dieron su paso, pero que ahora en la actualidad es distinto. En algunos países siguen teniendo leyes totalmente primitivas y otras que se han desprendido de sus antiguas leyes, pero sujetas siempre a cuestiones que tratan de imponer su riqueza por medio de la gracia de un Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en estos momentos, sí, querido estudiante, estoy estudiando para sacar algunos temas. Aquí, por ejemplo, tengo a Sigmund Freud, cómo nace el psicoanálisis después de su autopsicoanálisis. Tenemos que hablar de nuestro primero autopsicoanálisis para llegar al psicoanálisis, que es cuando ya empieza en un momento determinado a hablarse de psicoanálisis, pero que realmente ya Esopo o el famoso Edipo Rey, allá en las épocas antiguas anteriores, ya había descubierto el complejo de Edipo antes que Sigmund Freud, que fue del otro día. Que le voy a hablar acerca de este hombre que nace en mayo en una ciudad llamada Moravia, allá por los lados de Checoslovaquia, en el año el 6 de mayo de 1980 y pico, más o menos por ahí como en el 86. Pero para hablar de estas cuestiones de psicoanálisis, usted tiene que actualizarse para saber si es un parásito o no es un parásito, si estudia o no estudia, si son de los pésimos estudiantes que hay por millones que han hecho gastar plata a sus familiares y no hacen nada con su carrera. Por lo tanto, la mía es leer, estudiar para sacar un poco, y estoy estudiando también la terapia sexual en el milenio, porque estas cuestiones de estas culturas israelitas y las que están ahora mismo bajo un Dios invisible dándose bomba, tienen cuestiones sexuales diferentes en cuanto a su conducta y en cuanto a las estructuras de sociedad y su ideología. Por eso es necesario hablar también de la terapia sexual y la libertad y el psicoanálisis, que es muy importante para entender la palabra parásito. Por ejemplo, hay una cantidad de parásitos sexuales y una cantidad de parásitos sociales y una cantidad de parásitos teológicos o que dependen de una idea de un todopoderoso que los bendice o los maldice. Y en ese sentido existe también la libertad de otros hombres que analizan esta cuestión, y para eso podemos hablar entonces ahora sí de el parásito biológico y el parásito como hábito de vivir, que son los que se le pegan en las tripas a los políticos sin nunca haber besado el bautismo de fuego y sangre, que es el que tienen los grandes mártires que luchan por una causa, y los que dependen de un Dios invisible que su riqueza le hacen creerse y mirar por debajo del brazo a los demás y ser dueños del mundo. Entonces, si miro una emisora de este lado y miro una de aquel, cada uno te va a poner como consagrada concepción a su cultura. Por lo tanto, cuando estamos con el profesor Robinson, estamos estando ante un estudio totalmente distinto. No, profesor, pero usted votó por Gustavo Petro. Yo muy poco voto, y el día que fui a la urna voté por Gustavo Petro gratis y lo volvería a hacer. Pero nada me obliga, ni nada me obliga tampoco con dinero, porque en la urna puedo votar hasta por la FARC si me da la gana, o por cualquier candidato de Israel si hay voto internacional, o cualquier candidato de otra parte.
entendiéndolos a todos como seres humanos, pero los hace diferentes, y esa guerra es debido a su dependencia de sus religiones teocráticas, que hacen que en una Jerusalén puedan convivir como mancitas palomas porque es la ciudad sagrada, pero mientras tanto se dan bombas en sus propias civilizaciones o vida civil. Aquí al menos las guerras han sido civiles y han visto los enfrentamientos entre paramilitares y gobiernos guerrilleros y esas cuestiones. Para no meterme más en el tema este de cómo llega Galán Sarmiento a influir sobre Palmera, un revolucionario, y cómo aparece el M-19 y cómo se llena de una cantidad de parásitos políticos que en un momento dado, si nunca, e incluso habiendo primero lamido las manos de los partidos bipartidistas y homogéneos de antes de Gaitán y los bipartidistas después de Rojas Pinilla, pasaron, y sin saber siquiera qué significa la palabra revolución y mucho menos luchar, denigran y hacen y deshacen. Así pasa en esos pueblos. Hay los que luchan y los que están sentaditos tranquilos en los escritorios, que se llaman burócratas, y los parásitos que de pronto vimos que luchan, pelean o hacen unas cuestiones, un M-19, y después se convierten de la noche a la mañana. Todo el mundo era M-19 con sombrero, ropa de guerrillero, y así llegaron a ocupar algunos puestos burocráticos aquí, cuando aparecen sus movimientos que después fueron la vergüenza de una izquierda, como fue el caso de la izquierda pragmática de Briaba, la ruina del padre Bernardo Hoyo en cuanto a políticamente, no a medios económicos, porque siempre eso le dejó su platica. Y así siguen existiendo ahora los mismos parásitos, pero esta palabra parásito también se debe a los estudiantes que ya terminaron el año, la carrera, y ya creen que eso es así, y se convierten en limosneros del Estado, viviendo no de las provisiones que un Estado costoso le dio. Por eso hablé de que debe existir la Universidad de Medicina en toda su rama: psicología, neurología, medicina general. Crear médicos gratuitos para el pueblo, eso lo hace un gobierno popular. Y que ahí están las capas más desarraigadas, los que no tienen forma de entrar a esta carrera, pero que no pueden, sino solamente con una reeducación ideológica, llegar a un sistema superior que no se debe confundir con un partido ni comunista, ni socialista, ni socialdemócrata, porque esas son aguas de otra arena que crean mucho parasitismo, y ya sea en la bota militar, ya sea en la bota ideológica. Por eso también eso le pasa y le ha pasado a un Israel. Y sin embargo se encuentran en las calles la gente de toda clase, gringos y de todo el mundo pasando por Jerusalén, pero realmente los mártires siguen bombardeándose por su cultura. Y desde acá, desde América, que fui muy influenciado por esas culturas bárbaras, se queda bajo el yugo de su sistema económico, que ya está pereciendo o ya no tiene nada que ofrecer, sino las mismas cuestiones acá de decadencia también en todos los aspectos morales, y que ya no se puede matar a piedra a una mujer adúltera, y que eso enorgulleció a la antigua Israel, por ejemplo. Por lo tanto, empezaremos de esta Asia del Este, como se conoce a estos pueblos del cercano Oriente, y que tienen en sí pueblos, y que, como les dije, se dividía también en central y de la parte oriental. Por lo tanto, vamos a estudiar y analizar primero a Israel.
Sí, aquí tranquilo, ¿no? Después les hablaré un poquito de la libertad del psicoanálisis y la terapia sexual para poder entender la sexualidad de esos pueblos que antes mataban a un ultra piedra o a cualquiera que salía a la esquina, pero sin embargo hablan de libertad hoy en día, pero nada más en Jerusalén, porque hasta los techos son de hierro, simbólico, invisible por las tecnologías, y lo mismo los otros. Entonces acá en la tierra de acá donde están en el norte, el sistema que no quiere morir o cuando va muriendo se vuelve más salvaje y más bestia salvaje, como es cuando ya se llega a un nivel en que creemos que el dinero nos pone bajo el hombro o bajo el sobaco a todas las demás naciones y deben brindarnos pleitesía como si fuéramos dioses a un dinero y donde el ser humano ya no vale nada. Entonces vamos a hablar de esta Israel y de una Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal, tírense bomba, todo lo demás, pero no toquen, y aquí pueden estar todos juntos orando y rezando. Por lo tanto, no hay un solo criminal allá, porque son todos hijos de Dios. Entonces Israel es una larga y delgada franja de tierra que se extiende a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo. Su paisaje es variado con fértiles valles secos, desiertos, montañas, lagos, ríos, y posee una amplia gama de industrias. Y no solamente la gama de industrias, sino un moderno sistema agrícola. Este Estado de Israel fue creado en el 48 para que fuera la patria de los judíos de todo el mundo. Porque todos, como decía el Mesías, lo recogeremos en una sola patria. Oh, Jerusalén, anteriormente el país se llamaba, era Palestina. Gran parte de la población árabe palestina fue forzada a abandonar Israel y a vivir como refugiados en Jordania y en el Líbano. Por estas cosas es que se pelean y no porque la una usa licra y ya la otra anda en pantalones de baño o en tanga en las calles, porque se conservan también su moral, su ética y su principio de acuerdo a aquella antigua Torá, y por lo tanto espiritualmente es otra cosa a la realidad material, económica y política de los pueblos. Para que fuera la patria de los judíos, dicen, y por eso tenía que abandonar Israel esta gente que formó parte de la población árabe palestina y empezaron a vivir como refugiados en Jordania y en el Líbano, y desde ese entonces esto ha originado un conflicto entre Israel, los palestinos y los estados árabes vecinos. Pero allá existe una capital llamada Jerusalén la Santa, la de calles de oro y mar de marfil, donde todos conviven, besan el muro de las lamentaciones, de los lamentos de Salomón, por lo cual se cayó ese templo, y tiene una superficie de 20.700 kilómetros que quizás se van agrandando cada vez más a medida que crecen. La población hasta hace algunos años era de unos 5 millones, 6 millones de habitantes. Tiene un gobierno que ellos llaman democracia multipartidista, porque hay gente de todas las partes. Su moneda todavía es el nuevo sheikh y, por supuesto, sus riquezas por fuera en dólar. Tasa de alfabetismo en adultos, 95%. Ojo, la tasa de alfabetismo, no de analfabetismo. Analfabetismo es que es un pueblo poco ilustrado, no sabe casi nada, más o menos como Colombia, que tenía hace poco 80 y pico %, pero más religiones que gente que puede pensar un poco y que deben someterse a la esclavitud de pensar cuando alguien le habla a través de sus medios de comunicación de la Virgen Inmaculada por sus medios
cuando hablan los malos o cuando hablan los buenos de parte y parte. Por lo tanto, hay una expectativa de vida corta en los hombres. Ya no hay los hombres aquellos de 150, 160, 900 años, según la mitología, ni nada de esas cosas. El hombre normal, 76 años. Moisés dicen que murió de un poco más. Pero las personas por médico, hay 350 personas por un médico. Los televisores hay 260 por cada 1000. Ahora en estos momentos hay más, muchos más. Hace años estaba esta cita, por eso le dije que las estadísticas no son fidedignas nunca, pero dan una idea de acuerdo al momento en que se escriben. Por ejemplo, es muy distinto el censo de cuando salieron de Israel, que nace el primer censo en el libro de los números y que está en la famosa Torá, a un censo de hoy en día. Y por eso podemos decir que están allá muchas cuestiones que pertenecen a su cultura, como la hora de oración en el judaísmo, que el judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. Los judíos creen que un solo Dios y siguen la enseñanza del Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y durante el tiempo de oración muchos varones judíos usan chales con zarillas y orillos azules y una pequeña caja llamada filactería o telfín, la cual contiene versos del Torá. El sábado o Sabbat es el día de reposo judío. Por lo tanto, en esa Jerusalén conviven todos, cristianos, musulmanes, etcétera. Y a veces dicen que se pasean ateos, que van como turistas, porque a mí me gustaría ir. Pero resulta que en otras partes no pueden ver un cristiano fuera de Jerusalén porque le mochan la cabeza. Y un judío cuando se enamora de una cristiana es aborrecido. Se le ayuda por cosas, se le despoja de riqueza, etcétera, se le da alguna cosita. Y entonces todavía esa gente dependen de lo que le diga un Dios invisible y se siguen y dicen que ese Dios es buenísimo porque crió el cielo y la tierra, pero no da con el tiempo bíblico para aceptar esa teoría. Por lo tanto, también aparecen allá en esa tierra de esa Asia del Este, o el que se conoce como el cercano Oriente, que le hablé hace poco, y por eso introduje aquí algo así del psicoanálisis, para poder entender estas culturas, y que por eso la psicología tuvo muchos problemas en cuanto a ser universal, y por eso nació la crítica a la psicología. Porque muchos no dicen que el hombre como producto de una sociedad determinada, su conducta, su cultura, sus cosas, le van dando una psicología distinta, hasta el punto que por el dinero podemos creernos Dios y ser dueños de toda la tierra, y de nosotros depende que el mundo siga o no siga. Aparece aquí entonces este hombre del psicoanálisis, que no es un cualquiera, es un hombre que tiene que ver con el estudio sobre la naturaleza, porque ingresó a la Universidad de Viena para cursar medicina. Y así, de esa manera, analizando a un filósofo como Wolfgang Goethe, él titula uno de sus ensayos como sobre la naturaleza. Pero él también ingresa en Sheshon, un colegio, y a través de los años fue fundador del psicoanálisis, pero para poder llegar al psicoanálisis, él se analizó primero y creó el autopsicoanálisis. Por eso es que cuando él ingresa y empieza a encontrarse con un hombre llamado Brentano, que a través de él sigue los cursos de filosofía y estudios Freud, se decanta y da un paso hacia la biología. Y esa biología le logra hacer realizar investigaciones sobre las glándulas sexuales de los ánquilas. Ingresa en el laboratorio de fisiología de Ernst Brooks, y en sus investigaciones relativas a la histología del sistema nervioso en el laboratorio de Bray,
Sistema nervioso que ya sabemos que es destruido por la droga, la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina, convirtiéndote en un guiñapo y en un parásito social que no eres capaz de hacer un buen estudio ni de estudiar. Profesor, pero usted es un parásito. Posiblemente no lo sea porque aún sé trabajar las transformaciones del hombre que dijo que Dios se lo pague. Y también habría que estudiar qué es parasitología, qué es parásito teológico, qué es parásito social, como lo vemos en la política, la gente que llega y se convierte, por ejemplo, ahora la FARC logra el poder y llega a tener, todo el mundo se convierte en FARC, en burócratas, para tratar de conseguir, pero mientras estos luchadores, como los que luchan del lado de Israel y del lado de los otros pueblos allá en esa Asia del Este, son mártires, pero sin embargo hay otros que paran en sus cuestiones orando, mientras los mártires se desangran y le llaman partidos políticos, revolucionarios o no. Así fue un día también el famoso Mashiach, Yeshua, y el esperado Yehudá. Por lo tanto, se depende de un Dios invisible y este sigue con los hilos de esa gente que de una u otra manera nos convertimos en esa creencia en parásitos idealistas. Y las clases que luchan están en busca, muchos, de puestos burocráticos. Entonces usted no es un parásito, pero usted sigue estudiando. Fíjese que todavía sigue de profesor y estudiando estas cuestiones de la libertad del psicoanálisis, el psicoanálisis de Freud, que ya lo ha leído varias veces, y también las cuestiones de Bauer y de Friedman, de la libertad y todas esas cuestiones, para poder dar una sencilla clase que nadie agradece, porque como le dije una vez, hay muchos pueblos desagradecidos de Dios y desagradecidos de cumplir o lo que creen cumplir, que entienden. Por lo tanto, existieron muchos campos de refugiados en Jordania. Por ejemplo, cuando Israel fue creado en 1948, decenas de miles de palestinos fueron forzados a huir de sus hogares y a vivir como refugiados en Jordania y en otras naciones árabes. Estas cosas son el meollo del conflicto actual. No es porque somos libres en determinada libertad de nuestra creencia. Los demás no son libres porque no tienen nuestra creencia. Por lo tanto, han pasado más de 40 años y aún continúan allí solamente en Jordania, donde hay 1.8 millones de refugiados palestinos. Muchos de ellos han nacido y se han criado en los campos de refugiados. El campo de refugiados que se aprecia en muchas láminas y en muchas partes que muchos no presentan, está situado cerca de Amán. Y por eso, cuando nos vamos al Golfo de Aqaba, que es el ingreso como brazo nororiental del Mar Rojo y que es angosto entre la península del Sinaí y Arabia Saudita, tiene una longitud de 160 kilómetros, 99 millas y un ancho mínimo de 27 kilómetros, 17 millas, es decir, en su cabeza o en su parte que nosotros llamaríamos cabeza de este gran brazo, se encuentra el puerto jordano de Aqaba. Este breve estrecho costero es la única salida al mar que posee Jordania y es además muy popular entre los veraneantes. Por lo tanto, los turistas miran esto y también miran el gran río Jordán, que el agua es un suministro muy escaso en todo el Medio Oriente y por esto se peleó en la antigüedad y quizá por eso peleaba un Goliat que estaba en la Franja de Gaza para tratar también de tener acceso al río que ya estaba ocupado y que muchas veces también
nosotros acá luchamos, por ejemplo, vemos en Sudamérica cómo quieren tener algunos un paso o un estrecho que los lleve al mar o libertad para ir al mar Pacífico, como es el caso de algunas naciones suramericanas, que ustedes quiero que las investiguen, si no yo se las digo más adelante, para entrar en otros problemas acá nuestros que nos acontecen en nuestra cultura, donde usted no necesita que las brisas levanten la falda de las mujeres porque ya salen en cuera. Y sin embargo, todas esas cuestiones tienen un mismo Dios donde se persignan y hablan de pautas y valores y cuestiones, y en eso va también cabalgando una política que acá ya le llamamos poder del pueblo, famosa democracia, que debemos saber que pende como parásito de un sistema económico llamado capitalismo, y que no tenemos vista para mirar hacia allá, hacia los sistemas superiores que nos esperan, que es por lo que están luchando todas esas naciones ahora mismo económicamente, porque aquí estamos viendo conmigo la cuestión económica, la cuestión de las pautas y valores, la cuestión de la ley y la cuestión geográfica. Por lo tanto, así podemos entender un poquito más cuando se habla de una emisora de un lado y de una emisora del otro lado. Por lo tanto, este Medio Oriente tiene estas ciudades y sus conflictos bélicos, y hay algo muy importante que se conoce como la producción del petróleo en el Medio Oriente. Y en el cercano Oriente, como ya vimos, se encontraba Israel, Jordania, Líbano, Siria, que es su capital Damasco, y es tan antigua, más antigua del mundo, debido a su geografía. Es una clave importante para las rutas comerciales. Siria ha sido invadida y ocupada muchas veces por los romanos, árabes, griegos y turcos. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó bajo el control de Francia, logrando su independencia en 1946. Se la voy a dejar ahí porque quiero seguir leyendo acerca de los dioses estercoleros de Roma. Continuaremos y sus 12 tablas de ley donde nacen los cónsules, los senados y todas esas cuestiones. Gracias, profesor Robinson, porque usted no es un parásito, ya está viejo y sigue estudiando como si fuera un estudiante, aunque nadie le dio el estudio, no tuvo acceso, sino con una pequeñita máquina de escribir, pagar su bachillerato en un colegio que se caía solo y en los árboles bajos. Continúa.